Buenas noches, bienvenidos a la psicocharla de CENIT de este martes 18 de agosto de 2020. El día de hoy tendremos la psicocharla llamada Narrándonos en momentos de crisis, lectura expandida. Y nos acompaña Marta Rivapalacio, quien es escritora de múltiples libros, por ejemplo, Lunática, Buenas noches, Laica, Las sirenas sueñan con trilobites, Orfeo, Pequeño elefante transneptuniano, entre muchos otros que han tenido mucha aceptación entre el público y también han obtenido premios nacionales e internacionales. También es psicóloga y tiene una maestría en artes visuales. ¿Sí es así, verdad, Marta? Sí. Perfecto, para que ya ahí nos vamos acordando. Muy bien, entonces, pues es un gusto para mí estar ahora con Marta y platicar con ella de este tema tan importante que es la lectura, que de repente suena, sí suena un tema lejano para muchos de nosotros, sobre todo en estas ciudades de locura, en donde el tiempo, en donde se pone como de razón diagonal pretexto el tiempo un poco, ¿no? Pero sí nos ponemos muchas limitantes para darnos el espacio para leer, y con esta nueva manera de ser y estar en el mundo que tenemos, de repente nos encontramos con tiempos para hacer cosas que antes no habíamos podido hacer. Entonces, pues ya está un poco más a nuestra elección que podamos nosotros acceder a para algunos placer, para otros necesidad, ¿no? Porque si de repente dices, quiero otro libro, quiero leer esto. ¿Qué implica, Marta, el hablar de lectura en este momento en el que está este discurso de una nueva normalidad, de una nueva manera de vivir, de estar, incluso de defendernos allá afuera, ¿no? Ah, sí. Sí. No, pues, hola Héctor, hola a todas, todos, qué gusto estar hoy aquí, muchas gracias por invitarme. Me acomodo en la silla, tengo aquí toda mi ruta crítica para no perdernos y perderlos. Está bien. Porque es un tema muy grande, ¿no? Y justo cuando me invitaron ¿no? Y me invitaste, Héctor, pensé justo, ¿no? Este tema de la lectura, y como platicábamos un poquito antes, ahora sí que tras bambalinas, sí. Justo, ¿no? Ha sido, yo creo que momentos que nos está tocando replantear y repensar muchas cosas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿no? En este tema de hablar de justo esto, ¿no? La necesidad de narrarnos, de la lectura expandida, pues es compartirles un poco de estas reflexiones que he tenido justo en estos meses, en los cuales está precisamente, sí, en otro tiempo, ¿no? Y a veces en muchos tiempos a la vez. Y eso, al fin de cuentas, un poquito un ejercicio de especulación, de imaginación, pero pues como dice, hay una autora que a mí me gusta mucho, Braidotti, que dice, ¿no? La imaginación es también una forma de conocimiento, de adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer este pequeño ejercicio. Entonces, si de repente me encuentran hablando de cosas muy locas, pues es justo eso, estamos ahí procesando, ¿no? Apenas. Y con toda esta gran introducción, empiezo justo, ¿no? Con esta pregunta, porque sí, yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Especialmente quienes hemos estudiado psicología, cuando empezamos a escuchar la nueva normalidad, es así de, a ver, espérate, pero ¿cuál era la vieja, ¿no? ¿Y cuál es tu normalidad? ¿Cuál es mi normalidad? Y la normalidad cuando viene desde el discurso del poder, no es la misma que
por ejemplo, nosotros civiles que estamos, ¿no? En muchos contextos. Y aquí ya empiezo justo con este juego, ¿no? El contexto, estar, ¿no? Yo creo, y aquí si ven que de repente no estoy viendo la cámara, es que ando viendo mis notas. Yo creo que justo, ¿no? Repensar qué es ¿no? Esta otra normalidad, al fin de cuentas, nos está llevando como a regresar, al menos a mí me ha llevado a regresar como a lo que para mí es el fundamento de pensar y replantear lo que es la lectura. Y el fundamento para mí es una autora que es así, para mí, una piedra angular, que es Michelle Petit. Ella es antropóloga y ha estudiado justo durante mucho tiempo toda esta cuestión de la lectura como un fenómeno social, cultural, y ha creado toda una antropología, pero también toda una filosofía en torno al lenguaje y a la lectura y todo lo que está ahí en juego, ¿no? Y Michelle Petit habla mucho de que el lenguaje tiene dos funciones básicamente, ¿no? Que tiene esta función que es la fusión inconsciente, ¿eh? Perdón, los lapsus, pido perdón desde ahora. eh, Tiene esta función, lo siento, tiene esta función utilitaria, que es en la que navegamos como en lo concreto, ¿no? De pásame la sal, haz la tarea, si no, 1 kilo de tortilla, todo eso, ¿no? Sí. Pero está esta otra dimensión del lenguaje, nos dice Michelle Petit, que es la dimensión evocativa. Esta dimensión que incluso incluye un cambio de tono, una respiración distinta, que en aquí y ahora de repente nos abre a otra dimensión y nos lleva a otros espacios. Y Michelle Petit dice, esta dimensión evocativa del lenguaje empieza con esos primeros arrullos, con esas primeras, pues sí, podemos decir verbalizaciones, todas esas primeras voces que nos contienen y nos van anclando al mundo y nos dicen, ¿no? Sí, tú estás aquí, existes, ¿no? Y entonces Michelle Petit dice que precisamente estos primeros ritmos, estas primeras cadencias, estos primeros arrullos que vamos escuchando desde muy pequeñas, desde muy pequeños, se van a quedar con nosotros todo el tiempo. E incluso, y esto es como todo un juego, ¿no? De cuando estamos hablando en voz baja, ¿no? Les decimos lectura en voz baja porque está la voz en la cabeza. Incluso esa voz, aunque sea un manual técnico o algo muy técnico, teoría, lo que estemos leyendo, va a tener esos ecos, esas resonancias, esos primeros arrullos, esas primeras verbalizaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El lenguaje, esa dimensión evocativa del lenguaje, como alerta Michelle Petit, sí ha habido todo un deterioro, ¿no? Como dice Michelle Petit, especialmente cuando estamos en un sistema que de repente no favorece toda esta cuestión de lo concreto y la productividad. Y hay esta cuestión de que tiene que ver también, como dice Michelle Petit, con el fascismo y el totalitarismo, ¿no? Este poder que te dice, eres únicamente lo que yo digo que eres y no puede ser nada más fuera de esta narrativa, ¿no? Y justo, ¿no? Michelle Petit nos dice, ese es el peligro de cuando se empieza a perder la oralidad, ¿no? Esta capacidad de contar e intercambiar historias, que incluso son historias que no tienen que ver nada más con lo que vemos en los libros. Tiene que ver, por ejemplo, esos relatos que se van pasando de una generación a otra, ¿no? Las historias de las abuelas, de los abuelos, ¿no? Todo ese anecdotario familiar que nos van contando forman parte de toda esta cuestión, ¿no? De la oralidad y que nos va permitiendo crear. No sé si de repente si sienten que me enredo o algo, me dicen así, ¿no? Pero justo, ¿no? En esta cuestión de la evocativa, en este momento que cambia, que es justo esta posibilidad de crear otros mundos, otras dimensiones, otras formas de ser y estar que nos dan una amplitud. Y aquí lo ligo mucho con esta autora que a mí me gusta mucho, perdón si la pronuncio mal, que es Chimamanda Ngozi Adichie, que tiene un ensayo que incluso lo pueden encontrar. Ella dio una charla en base a este ensayo, lo pueden encontrar en YouTube, que se llama El peligro de la historia única.
Y ella dice, ¿no? El poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona, ¿no? Y yo creo que justo empezando como a ligar en el contexto que estamos ahora, es justo eso. ¿Quién está contando quiénes están contando la historia de lo que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Cómo se está leyendo esta nueva normalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se está leyendo lo que se consideraba la otra normalidad? ¿No? Y como dice el fascismo siempre, el autoritarismo siempre va a ir justo como con esta idea de la literalidad y de que solo puede haber justo, ¿no? De que solo puede haber un solo relato que se impone sobre los otros, ¿no? Que la lectura precisamente es lo que nos permite que haya un autor que a mí me encanta, que es Neil Gaiman, que dice, ¿no? La lectura al fin de cuentas lo que hace, más allá de que se me hace aquí como un pequeño paréntesis muy importante, hay a veces como esta necesidad de pensar la lectura como una competencia desde el término de la productividad y de cuántas páginas se leen al día, ¿no? De hecho, hasta hay una cuota, ¿no? De leer 10 páginas al día. Pero cuando uno entra en este discurso, justo caes en esta dimensión, te quedas en lo utilitario del lenguaje y no pasas a lo evocativo, no está viendo una elaboración ni una simbolización, ¿no? Y lo que dice Neil Gaiman, que es la lectura nos permite comprender que existen muchas formas de ser y estar en el mundo. Sí, esto es muy importante, ¿no? Siempre es importante, pero en este momento esto es especial porque cada quien estamos viviendo este momento de manera muy diferente. ¿Sí? Y entonces de repente tú puedes decir, es que estás exagerando, pero lo estás viendo desde tu propia vivencia, desde tu propio narrar esta historia, como que no pasara nada, o como que está pues ahí salpicada de mucho miedo, o también puede haber esta gente que de repente mete unas cuestiones muy curiosas que se trata de una cuestión de control de los gobiernos, etcétera. Sí, y el 5G. O sea, sí es como que decían en mi tierra que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero sí, está esa parte, pero sí cada quien tiene su manera de narrar su propia historia y pues sí tenemos que respetar en primer lugar, luego me parece que es importante escuchar, no desacreditar desde un primer momento. Vamos a escuchar, a ver, desde dónde se dice, lo que estás mencionando del contexto, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, ¿no? Justo esta cuestión de cuando yo entro en este esquema y lo vemos, ¿no? Hay muchas formas en las cuales se dan estas dinámicas. Cuando digo no del totalitarismo y eso, pues sí podemos pensar primero el Estado y a nivel, pero también en las relaciones, ¿no? Hay estos juegos entre opresor y oprimido y bueno, ya muchas cosas que hemos sabido que existen, ¿no? Y estas estructuras que se dan en dominio desde la misma casa, ¿no? Y por ejemplo, esto que dices a mí me parece muy importante porque trabajando desde la literatura infantil y juvenil te das cuenta precisamente de eso, ¿no? Incluso yo en varios de mis talleres digo que la gran tragedia de ser niña o niño es que además de que de repente te suceden cosas que para ti realmente son cuestiones de vida o muerte, para los adultos no es importante. Cuando lo dices le quitan importancia, ¿no? Digo, lo estoy diciendo muy dramáticamente, ¿no? Pero se nos olvida, hay una que yo creo a veces es natural y es mecanismo de defensa a veces, que nos gusta pensar como esta infancia idealizada, libre de conflicto, en la que no pasa nada y ni le toques a las grietas, porque ya sabemos que no queremos que se toquen, pero entonces sucede eso, ¿no? Creamos una visión en la cual se nos olvida realmente devolver la mirada y escuchar, como dices, estos relatos y, por ejemplo, ver cómo es que están viviendo niñas o niños el confinamiento, el distanciamiento social, todos estos duelos, todas estas pérdidas, todo lo que está sucediendo, ¿no? Y que a veces, pues, no sé, ¿no? Se minimiza mucho, ¿no? Y ya entrando como en otros
esquemas más allá de la casa, pues sí, ¿no? Yo creo que también uno de los problemas que a veces hay con un canon muy conservador de la literatura infantil y juvenil es que niega precisamente todas esas situaciones que están viviendo actualmente niñas o niños o incluso jóvenes, ¿no? Joven. Entonces es como decir, la muerte no tiene que ver con niñas y niños, ¿no? Para no meterme en otros temas, ¿no? Claro. Oye, cómo hacen las niñas, los niños, los muchachos a lo mejor ya no tanto, o lo hacen de una manera todavía más incómoda que aquellos que andan en la niñez todavía? Pero cómo tocan estos temas capitales, preguntas incómodas, señalamientos de los cuales todos nos estamos dando cuenta, pero son cuestiones de las que no se hablan, o voy a rectificar también que no siempre nos damos cuenta y ellos se encargan de señalárnoslo, ¿no? Y eso es tremendamente incómodo y provocador, ¿no? Esta cuestión de que niñas, niños y jóvenes estén ahí señalando, ¿no? Con el dedo en la llaga siempre de cuestiones que pasan, ¿no? Sí, exacto, ¿no? De hecho, a mí hay un autor que me encanta, que es Roald Dahl, que escribió Las Brujas y Matilda. Matilda es así como el libro por excelencia de la lectura y todo lo que puede provocar la lectura. Es, bueno, para mí Matilda, ¿no? Sí. Que justo juega con esta cuestión desde una perspectiva cómica de este desfase entre la perspectiva no infantil y la perspectiva adulta, y que a veces la niña, el niño está diciendo hay un tiranosaurio en la cocina, Claro. ¿no? Y que desde la perspectiva del niño se le hace, o de la niña se le hace enloquecedor y pues en psicología lo vemos desde a veces, ¿no? Desde la perspectiva tal vez no tan cómica de que en efecto, ¿no? Es enloquecedor ver que todos los adultos fingen que este tiranosaurio, el que sea, está en medio de la cocina y es este juego de vamos a fingir que no existe, ¿no? Y si tú lo nombras, se te regaña, se te sanciona o se te dice que estás mintiendo, que estás exagerando o no te escuchamos, ¿no? Se bloquea o se distorsiona, ¿no? También. Y es curioso porque con la literatura infantil a mí me ha pasado que se vuelve los libros un punto de encuentro. Cuando me voy y hay este chance de dar una charla que no sea formal, porque hay espacios en los cuales te quieren poner muy formal. Me pasó en un kinder, que me pusieron así todo formal, mi podio, hasta florero, no muy lindos, pero hay que tener otra forma de relación y de jugar con las palabras y el lenguaje. Y cuando se empieza a dar justo a partir, como dice Michel Petit, esta cuestión de la oralidad, de contar historias, y empieza este ejercicio que ahí vamos a ver que empiezan estas líneas tal cual, ¿no? De la escucha, empiezan también las chicas, los chicos, empiezan a contarte también historias. ¿No? Y así como se pueden desbocar contándote historias de fantasmas, de repente te empiezan a contar historias de sus familias. ¿No? A mí eso o pasa también a veces en las presentaciones del libro en las ferias. Yo creo que hay varias autoras o autores que tenemos anécdotas así, que acusan o balconean a los papás, ¿no? O a la mamá, ¿no? Así de, es que mi papá también dice que con todo el público ahí, ¿no? Y ya nada más la mamá y el papá pues se quedan así y dicen, pues sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, ese soy yo, ¿no? Y mi papá dice que yo soy, escribió Toño Malpica, que es un libro álbum, que se Sí. llama es Lorenza, bájate del perro. Ajá. Y Lorenza es la rabia, ¿no? Entonces todo el libro es este juego de todo el papá se la ha pasado diciéndole a Lorenza que por favor ya no haga travesuras, ¿no? Y yo fui a esa presentación que estaba ahí Toño Malpica y sí, uno de los comentarios que le hacían era así de, mi papá dice que yo soy como Lorenza y que... Sí, entonces empieza justo esta cuestión, ¿no? De la resonancia y sí, ¿no? Yo ahora creo que va a ser uno de los retos que tenemos es justo pensar, no solo con público infantil y juvenil, sino todos, ¿no? De cómo vamos a escribir a partir de ahora, qué historias vamos a narrar, qué es Oye, lo que va a Marta, pasar. exactamente. Y también ahorita que estabas diciéndolo, esta cuestión de la oralidad y preguntándole a Marta, escritora,
todo este mundo interno que hay y que no pasa por la oralidad, que está en la imaginación y que pasa a la pluma o al dibujo en los niños, en las niñas. Pero fíjate que ahí ya este es algo que he estado como reflexionando mucho desde el tema de la imaginación y que yo creo que da como para toda una tesis de doctorado y todo un congreso. Ajá. A veces hablamos de la imaginación desde justo, ¿no? Como una función y la mente Sí, y podemos hacer todo el análisis a lo mucho desde la sí, neuropsicología de qué partes se activan del cerebro y así, ¿no? sí. Pero al fin de cuentas yo sí creo que sería muy interesante plantearnos y preguntarnos qué pasa con el cuerpo que imagina, Ah, ¿no? Y pensar esta parte de que yo sí creo que está anclada precisamente a la memoria corporal, pero que también hay algo, ¿no? Ahí es algo que estoy empezando ¿no? Apenas a plantearme, como les decía un poco, son cosas que he estado pensando en estos meses en los cuales ¿no? Pero yo creo que sí, que habría que pensarnos de plantear el cuerpo que imagina, ¿no? El cuerpo que al fin de cuentas somos cajas de resonancia, ¿no? E incluso cuando estamos fantaseando o estamos imaginando y estamos justo, como dices, en esta dimensión preverbal o, ¿no? Que no pasa por la oralidad, el ajá. cuerpo está reaccionando. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que eso sería como muy interesante reflexionar y digo, estoy diciendo que es como, para mí es como un tema que tengo ahí todavía, no sé muy Sí, bien a dónde me puede llevar o a dónde nos puede llevar, pero yo creo que sí es muy interesante. Es que ahora lo he estado pensando mucho, ahora sí que Marta contándole sus largas, de lo que pensaba en estas largas horas de... está bien. eh, ahora yo creo que precisamente en mi ejercicio, ¿no? Como lectoras, como lectores, como autoras, hemos estado durante muchos meses con el énfasis en el cuerpo, ¿no? Entonces ha sido empezar a concebir el cuerpo no solo como cuerpo individual, ¿no? De la casa para adentro, sino como un cuerpo colectivo, ¿no? En el cual mucho del discurso no solo es cuidar que tú no te contagies, sino que es empezar a tener esta conciencia del cuerpo colectivo y de no contagiar y de cuidar a otros o a otras y de repente es también pensar el cuerpo como desde diferentes escalas, ¿no? Al fin de cuentas ahora estamos en la macroscópica, pero estamos regidos por la microscópica, ¿no? Estamos justo toda esta cuestión, todo lo que está pasando a partir del virus, ¿no? Y yo sé que de repente, bueno, esto puede sonar así como que muy ideas al aire, pero yo lo que estoy pensando y por eso es como esta necesidad de seguir explorando, yo creo que es algo que se está ahí de lo que se está alimentando precisamente, yo creo, ¿no? El imaginario de niñas y niños en este momento, ¿no? Y bueno, también adultos y jóvenes, ¿no? De todos, pero ahorita hablando de los niños, yo creo que es muy interesante justo utilizar este momento también como el pretexto para pensar, bueno, hablamos mucho de la literatura infantil y juvenil y desde un ámbito igual, ¿no? Muy conservador, muy tradicional, se habla de esta infancia como algo incorpóreo, ¿no? Es esta entidad que casi, casi son angelitos que no tienen cuerpo, ¿no? Entonces es desde ahí vamos a volver al cuerpo, cómo es narrar la infancia, la adolescencia, crear estos relatos incluyendo el cuerpo y a partir del cuerpo, ¿no? Y este cuerpo que puede ser cuerpo individual, pero también un cuerpo colectivo, ¿no? Sí, Que con sí. los niños ya está, ¿no? Porque todos los cuentos, cuando empezamos a hacer este análisis, vemos los cuentos de hadas y vemos, ¿no? Toda esta relación, por ejemplo, con otras especies y todas estas diferentes corporalidades, ¿no? De ranas que se vuelven príncipes, princesas que se vuelven zorros. Y hay todo un juego y hay toda una relación con el cuerpo muy interesante, ¿no? Que es leerlo entre líneas, ¿no? Tal vez. Sí, ahí hay varias cuestiones con el cuerpo. Ahí están todos los receptores sensoriales que podemos tener para aprender las experiencias
Ujú. que tenemos, y en estos momentos estamos con especiales cuidados corporales, y a las niñas, a los niños y a los jóvenes también, las jóvenes se les dice, no te toques la cara y ponte la mascarilla y todo esto, porque algo puede entrar a tu cuerpo que no se ve. Entonces sí, es otra cuestión ahí muy interesante, Ujú. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí, Estamos como en un momento en el cual, por otro lado, es este cuerpo que está anclado a la pantalla, ¿no? sí. Y como puso una amiga en sumidos, ¿no? Haciendo este juego de sumergirse y el zoom, ¿no? Ah, ya, Asumidos, asumidos, ¿no? asumí. Pero, y justo volviendo al tema de la lectura, ya justo yo creo que ahorita se está potenciando toda esta cuestión, ¿no? De lo que implica este costo de estar tanto tiempo con esta lectura que tiene que ser y estas relaciones que tienen que ser a través de la pantalla. Hay una autora, creo que ella es alemana, Ito Steidl, que tiene un ensayo muy bueno que se llama Condenados a la pantalla. Esto ella lo escribió ya hace varios años, ¿no? Pero hablando de cómo ha ido la evolución de la lectura. Eito Steidl habla de cómo nosotros, cómo ha cambiado, o sea, ha habido una disrupción en la temporalidad y en la concepción del espacio-tiempo, dice ella, ¿no? Porque dice, nosotros en la lectura tradicional, antes de la pantalla, pues era, bueno, nosotros aquí en México de izquierda a derecha, ¿no? En otros países es de derecha a izquierda, ¿no? Según el lenguaje, ¿no? Pero ahí está, hay una línea de tiempo, ¿no? Y que te va llevando a través del espacio. Dice, ahora que estamos en otra forma de lectura en la cual es vertical, esto que le dicen en inglés el scrolling, Ah, sí. pasar, 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 y dice Hito Steidl, entonces llega a haber incluso toda una concepción atemporal de toda esta información que estamos recibiendo, ya no es un contexto de antes y después, de repente es como ella dice, es como tener esta mirada del dron por encima y en la cual se confunde pasado ¿no? y presente y puede haber ahí como todo una pérdida de la noción de la temporalidad, ¿no? Y pues yo creo que justo ahorita nos está tocando mucho reflexionar sobre precisamente de la lectura, de cómo son estas narrativas en estos momentos en los cuales, ¿no? Por ejemplo, los niños que por las formas en las cuales está dándosele, ¿no? Como todo esto de que todavía no están yendo a la escuela y eso, pues justo, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva también incluso a replantearnos que ya se ha venido haciendo que bueno, ahí no me voy a entrar tan a fondo, pero todo el tema de la educación y otras formas de lograr otros aprendizajes que sean significativos sin que sean un desgaste ni para alumnos, ni para los maestros, ni para... Estamos en un momento complejo, interesante dirían algunos. Sí, Yo prefiero complejo. capaz de la categoría de la interesante, así como nomás de lejitos, pero pues estamos más metidos que nada, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo está esta situación de, pues, de ser testigos de este asunto, de estar viviendo una situación inédita? Algunos vivimos el HLNL, como diría la maestra, la La maestra gran Rubio, maestra. ¿verdad? Sí, la gran maestra, así como no. H1N1, y pues como que nos apegábamos a ese hecho que ya que había sucedido, y perdón por lo pleonástico, pero sí era nuestra referencia de nadie en la calle, de cuidado con lo que hay allá afuera que no se ve y que se va a acabar pronto. Y bueno, hay cosas que son iguales, lo de acabarse pronto definitivamente no ha sido así, pero, pero sí, ¿dónde está este estar, este presenciar todo, este ser testigos y el yo poder decir, yo viví esto, yo me sentí así, me he sentido así, mi familia ha estado así, mis amigos, tal cosa, o los extraño, no sé, ¿cómo, dónde queda este papel del testimonio? Sí, yo creo que justo es como algo que nos va.
a tocar empezar a plantearnos, ¿no? Así como dependiendo también del contexto de cada quien, ¿no? Porque es cierto que también es un privilegio a veces poderse tener el tiempo de plantearse estas cosas, ¿no? El poder tener el tiempo de decir, bueno, ¿dónde está mi papel como testigo? A veces, por muchas situaciones, mucha gente está en una situación de emergencia que no hay esa posibilidad, ¿no? Pero yo creo que sí es importante de esto, ¿no? Empezar desde lo que cada quien hace, empezar a replantearnos cuando escuchamos el tema de la nueva normalidad y la vieja normalidad, justo, ¿no? Como, perdón que sea tan literal, aunque les diga que es bonito el lenguaje evocativo, pero justo, ¿no? ¿Cómo se lee eso? ¿No? ¿Desde dónde lo estoy leyendo cada quien, ¿no? Y ha habido, por ejemplo, todo este ejercicio que se ha hecho, que hubo una pantalla, ¿ya ven? Una primera plana, si no me equivoco, creo que fue el Washington Post, el que dijo que hubo estas 1,000 personas que fallecieron por COVID, creo que eran los 1,000 casos o 100,000, y que imprimió nombres, ¿no? Como con esta necesidad que a mí se me hacía de llevarlo a lo concreto, de empezar a elaborar, a procesar lo que significan estas cifras que a veces estamos escuchando, ¿no? Esta otra narrativa que puede estar como muy escindida de lo que nos está pasando en el día a día, ¿no? Porque además sí es cierto que yo creo que estamos como en un momento en el cual, híjoles, que esto no ha pasado, ¿no? No quiero ser pesimista, pero estamos viviéndolo, entonces también es cierto que no podemos exigirnos que vayamos elaborando y procesando y simbolizando todo lo que nos está pasando en este momento, que es apenas el estar viviendo este punto de quiebre o situación límite, ¿no? O como cada quien quiera llamarle, ¿no? Pero yo creo que se está empezando a dar precisamente Hay una autora que a mí me gusta mucho, perdón que salte así como de un tema a otro, pero Donna Haraway, que tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama es Seguir con el problema. Y ella dice, no importa empezar a preguntarnos cuáles son los pensamientos que están generando nuevos pensamientos, qué historias están generando nuevas historias, ¿no? Y ella en este libro dice es que es importante pensar con, y cita precisamente el libro de La banalidad del mal de Hannah Arendt, otra situación, otro contexto, pero ella dice, ¿no? Cita esta parte en la que Hannah Arendt dice es que Eichmann no pensaba, era un hombre que no podía pensar. Y Donna Haraway hace este ensayo diciendo, sí, es que el totalitarismo, el fascismo, de repente él no puede pensar en el sentido de que no es capaz de concebir otros mundos posibles más allá de sí mismo, ¿no? Entonces, Donna Haraway dice esta cuestión, ¿no? Es importante pensar con, estar con, ¿no? Y hace este juego de la responsabilidad, no solo como del deber ser, sino de este ser capaces de resonar con, ¿no? Entonces, como ven, es toda una respuesta, así, toda una maraña para decir que para mí va por ahí esta cuestión, ¿no? De lo que he estado pensando, de que nos va a tocar desde lo que cada quien hace, desde la psicología, desde el arte, de la literatura. Nos va a tocar volver a construir como ha sucedido a lo largo de la humanidad y de la historia en estos momentos que son como de crisis y de quiebre, que nos toca reconstruir todo este sistema metafórico, simbólico, que nos permite elaborar lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Entonces yo creo que el punto de entrada es retomar a Donna Haraway y estar con esta premisa nada más, ¿no? De prestar atención a qué pensamientos están generando pensamientos, qué historias están generando historias. Y hay una autora que a mí me gusta mucho también, que la cita también Donna Haraway, que se llama Anat Singh, y ella habla de que dice que, ahorita voy a irme a la ecología, Anat Singh tiene un artículo que se llama Biologías Ferales, y ella dice que el antropoceno es este momento en el que hemos perdido tiempos, que eso me encanta que incluye el tiempo, tiempos y lugares de refugio, ¿no? Estos tiempos y lugares de refugio que nos permitirían precisamente regenerar nuevos mundos desde una, ¿no? Desde una diversidad biológica, pero también cultural, ¿no? Para mí la lectura es un refugio.
en este sentido, ¿no? Que nos permite elaborar, procesar y regenerar, ¿no? Y pues eso, yo creo que tiene que ver justo con esta idea de, no sé si de repente me hice muchas bolas, ¿no? Pero que tiene que ver justo con eso, de prestar atención a justo eso, ¿no? De desde dónde y con quién y cómo estamos pensando, qué voces están siendo silenciadas, qué voces están siendo borradas, qué voces ni siquiera están alcanzando el registro audible, diríamos, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? Pues yo creo que va por ahí, ¿no? Como en, no sé si he estado diciendo como así, como toda una maraña, pero bueno, por ahí iría yo creo, ¿no? Está bien, sí, sí, sí. Y bueno, también aquí la cuestión es que al estar escuchando estos discursos actuales y dándoles como preferencia a todos estos discursos pandémicos, parece que estamos dejando de escuchar otros. Uh-huh. Y si los dejamos de escuchar, bueno, los dejamos de escuchar o no queremos escucharlos, es otra opción, ¿no? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué otra cosa es lo que está afuera de esta burbuja, de este entramado en el cual nos encontramos inmersos ahora? No, sí, yo definitivamente creo que precisamente nos toca ahí cuestionarnos mucho porque hay cierta tendencia, ¿no? A, como sucede siempre, como nos decía Chimamanda Ngozi Adichie en este ensayo del peligro del relato único, también estamos en un momento en el cual puede haber este peligro de que solo haya un solo relato de lo que es la pandemia, de un solo relato de lo que significa ser cuerpo colectivo y que se estén dejando de fuera muchas cosas, ¿no? Yo creo que igual, ¿no? Es como un momento en el cual es necesario no tenerle miedo a la complejidad, no tener miedo a hacer precisamente una lectura múltiple de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque no podemos, por ejemplo, solo, bueno, también es como desde mi punto de vista, ¿no? No crean que es el mandato que estoy diciendo que así tiene que ser, ¿no? Pero sí creo que es importante, por ejemplo, ver otros contextos, pensar que, ok, estamos en este momento de la pandemia, pero estamos viendo que en varias partes del mundo está precisamente este resurgimiento de varios regímenes totalitarios y fascistas. Y entonces empieza uno, aguas, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Qué aspectos de todo lo que estamos viviendo de este estado de emergencia de repente puede favorecer que se pase por encima de otras libertades, ¿no? Y estamos también viendo, es que estamos en un momento en el cual nos estamos enfrentando como a muchos relatos, ¿no? Porque por un lado estamos diciendo, bueno, sí, esto es lo que les decía de las garantías individuales, pero por ejemplo vemos estas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos de que hacen estas marchas con armas para protestar en contra de la mascarilla, ¿no? Entonces, y estamos con toda esta otra visión, ¿no? Como les dicen, conspiranoica y terraplanista y antivacunas y anticiencia y ahí, híjoles, bueno, yo creo que es un momento en el cual esto de la pandemia ha sido como un catalizador que ha exacerbado muchos mecanismos, muchas cosas que ya estaban sucediendo en el mundo, pero que de repente nos está tocando verla, ¿no? Desde el momento en el cual es concebir y darse cuenta de que a veces el poder habernos quedado confinados en casa, por muy difícil y que también no es minimizar la situación, es un privilegio en relación a mucha gente que no tuvo esa opción y que sigue sin tenerla, ¿no? Sí. O comunidades que no tienen agua, entonces dicen, pues sí, qué bueno que me estás diciendo que me lave las manos, pero pues yo ni siquiera tengo agua. ¿No? Entonces yo creo que es son muchos textos los que están ahí, ¿no? Y muchas cosas que nos está tocando ver y procesar. ¿No? Sí, Y exactamente, muy bien. Muy bien. Oye, y entonces, o sea, como se está planteando la situación, es muy abrumadora. Son demasiadas cosas. Entonces,
tú dices que la lectura es un refugio para elaborar, procesar y regenerar. ¿Qué recomiendas tú a la gente que nos escucha para, para que puedan efectivamente entrar a estos mundos en donde pueden encontrar muchas opciones y aunque sea por un momento, cambiar de canal? Sí, ¿no? Y pues antes de la recomendación, algo que sí me gustaría contar y Sí. comentar es que yo creo que precisamente parte del ejercicio es darse cuenta de que siempre hay como este discurso de que debes de comprenderlo todo, Ah, saberlo todo, enterarte de todo, 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 ¿no? sí. Y a veces justo lo que está pasando es que cuando uno dice, bueno, sí me voy a dar cuenta de que es una situación compleja, pero a veces lo que necesito es precisamente reconocer que no necesito, ni es humanamente posible, enterarme de absolutamente todo, ni tener que estar como consumiendo todo, todo, todo el tiempo es toda esta información. Que a veces es una forma de cuidado es parar y respirar. ¿No? Sí. Y eso yo creo que es algo muy importante. Y pues yo creo que justo, ¿no? La lectura, hablando de ser testigos, yo ahora lo he estado haciendo, ¿no? He vuelto como a esos libros, a esas historias que me hacen sentir bien, que me han gustado. Y ha sido justo hablando de este tema del testimonio, es muy interesante hacer esta relectura, ¿no? Desde ahora, en este momento, comparando, ¿no? Estos tiempos que se traslapan de cuando leí estos libros una vez anterior a cuando los estoy leyendo ahora y que de repente te dan perspectiva, ¿no? De muchas cosas. Y a mí algo que se me hizo un ejercicio muy interesante es que mucha gente leyó el Decamerón, ¿no? Y fue así de Boccaccio, y entonces citaban, sí, esta parte de Boccaccio, y aquí también hay una parte muy simpática que describe, ¿no? De cómo había unos que no se cuidaban y se iban de fiesta, y bueno, Ah, pues eso es lo que yo creo que es divertido, de que a veces estamos muy condicionados, que la lectura es desde el deber ser y la lectura es juego, es placer, ¿no? Entonces yo creo que el consejo es, yo por ejemplo cuando doy talleres para niñas, niños o jóvenes, que a veces llegan y me dicen, yo no leo, y ajá. luego platicando, por ejemplo, me ha pasado mucho con jóvenes, ¿no? Que primero me dicen que no leen y luego platicando te das cuenta que leen unas novelas gráficas como Persepolis o Maus o otras que son maravillosas, pero que no consideran que es lectura porque les gusta y porque es este género híbrido, ¿no? Pero yo el consejo que les doy es, cuando dicen eso de que no les gusta leer, es ¿qué películas te gustan? ¿Qué género de película te gusta? ¿Te gustan de terror? ¿Te gustan ciencia ficción? ¿Te gustan históricas? Como que desde ahí, desde ver, dejar de pensar como el libro, como este objeto así, ya sabes, como si fuera la tabla dorada dada por Dios, así, ¿no? Con todo el peso, el libro. Y pensar más bien en términos de historias. ¿Qué tipo de historias te gustan? ¿No? Y ya desde ahí es donde uno puede empezar precisamente, ¿no? Ya como pues al fin de cuentas es que es eso, ¿no? La lectura es también, es un acto creativo en el cual uno también vas explorando, ¿no? A lo largo de cada libro vas precisamente planteándote esta pregunta, ¿qué me gusta leer? ¿Quién soy yo en relación a estas historias? ¿Qué tipo de lectora soy también, ¿no? Entonces están los que subrayan libros y los que no, por ejemplo, ¿no? Y a veces son clanes distintos que se pueden tener ahí todo un debate, ¿no? Acérrimo. Pero justo es eso. Y a veces sucede de que llegas a un libro que en el momento que lo estás leyendo, por más que te digan que es la maravilla y que es la obra maestra cumbre de la literatura universal, que se iba a ir a la válvula, que diga, la bóveda del fin del mundo porque hay que preservarla, y a ti no te dice nada. Es más, hasta puede ser que a veces la odias, no resuena contigo, ¿no? Entonces a veces cuando topas con esas historias, con esos libros que no resuenan contigo, te creas esta sensación de que no eres buena lectora. Además, como si hubiera a mí esa palabra me choca, ¿no? Como, ¿qué es ser un buen lector, no? Pero se va creando estas barreras y a veces está este punto que yo siempre lo resalto con todos, es de
tenemos derecho a que haya libros e historias que no nos gusten. Eso no quiere decir que no te guste leer, quiere decir que ese libro y ese tipo de formas de narrar y eso no resuenan contigo en este momento, ¿no? Y hay veces que es como Netflix o como estos canales de televisión que te pones a ver en el librero, en la biblioteca y no estás encontrando nada que resuena. Y a veces a la primera, el primero que agarras y resulta ser un gran hallazgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que justo es eso, como empezar desde de la lectura como juego. Que a veces cuando entramos a la escuela, como que hay un momento cuando estamos pequeñas que somos ávidos consumidores de historias y somos cuentacuentos natos, todos, ¿no? Sí. Pero llega un momento cuando entras a este régimen escolarizado en la cual te dicen, la poesía es lo que hacen los grandes señores a esos polvosos que están en el Parnaso, ¿no? Y la literatura no es esto que a ti te gusta y no te divierte, tiene que ser desde el deber ser y vas a leer 5 páginas al día para estar fuerte, ¿no? Y tu pediatra te lo recomienda. Que bueno, son campañas bien intencionadas, te van generando distancia porque es como tomar medicina, ¿no? Entonces yo creo que es también recordar esta parte de que es por gozo y por placer. Y a veces la entrada puede ser tal vez no novelas, sino novelas gráficas. Y cada quien va encontrando, ¿no? Muy bien, sí, cada quien va encontrando su manera, ¿no? De sus propias historias que le resuenen, ¿no? En los personajes, en la emoción, ¿no? Sí, ¿no? Y justo hablando de esto de rendir testimonio, también se va creando como este registro que yo diría autobiográfico, ¿no? Por eso luego hay todo este género que es como, no estos artículos y que son así súper populares de los libros favoritos de Borges, los libros favoritos de, ¿no? De Rosario Castellanos, las lecturas de, la lectura comentada por, ¿no? Que se vuelve justo como también esas historias que nos cuentan, que recordamos, esos libros que leyemos y leemos, se vuelven también al revés, ¿no? De alguna forma se vuelven también el testimonio de quiénes somos y de nuestra vida y de nuestros procesos, ¿no? De pensamiento y de las historias que nos vamos contando, ¿no? Esta gran historia que es la que nos contamos todos, que es la historia de nuestra vida, ¿no? Que está construida por fragmentos y retazos de muchas cosas, ¿no? Y de distintos textos también, ¿no? Muy bien, dignos de ser leídos y revisados, ¿no? Y a lo mejor No, algunos que sí. decimos, digo, de mejor ya no quiero saber nada de él, ¿no? Por otra parte, ¿verdad? Sí, ¿no? Y luego hacemos notas al margen y borraduras y veladuras. Sí. Y, y eso, hay un libro que a mí me gusta mucho de Siri Hustvedt que se llama, a ver si me acuerdo, porque siempre lo digo al revés, es vivir, mirar, pensar o vivir, pensar, mirar, de Siri Hustvedt. Y ella habla justo de cómo la memoria se reescribe en tiempo real. En realidad ese cuento que nos vamos contando, que bueno, en psicología es como muy, a veces ya lo tiene uno tal vez más claro que decir que sí. Justo, ¿no? Los fragmentos, el material tal vez es el mismo, pero el cómo vamos a estructurar esa narrativa es lo que va variando, ¿no? Y al final resulta que nos hemos contado muchas versiones de quiénes somos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Hay algún punto que se nos haya quedado en el tintero, Marta? Pues creo que no. Ah, pero una recomendación, y que de Venga. hecho creo que el ensayo lo pueden encontrar en línea, se llama El narrador de Walter Benjamin, ¿Mm? y él también hace toda una exploración sobre la importancia de no caer en la literalidad y todo eso, pero tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el narrador o la narradora piden su autoridad a la muerte. Entonces ha sido para mí una frase que he ido pensándola y repensándola mucho, ¿no? Entonces al principio decía, sí, pues es que es hablar como dice este Bettelheim, ¿no? De los cuentos de hadas, están apelando a todo tu ser y están hablando, ¿no? A partir de las metáforas, ahondan estos aspectos amenazantes de la realidad, ¿no? Pero últimamente y en precisamente estos meses, he llegado a la conclusión un poquito de que cuando Walter Benjamin dice que ¿no? Como narradores, pedimos la autoridad a la muerte. Se refiere a que, narrar significa ser conscientes de la ausencia y de la falta.
que no podemos saberlos todos, que va a haber un vacío que no podemos llenar, ¿no? Entonces, que eso es lo que le da también mayor profundidad y distintos matices a eso que estamos contando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que justo eso, ¿no? Las lecturas, estos libros nos permiten, ¿no? En este sentido de que piden la autoridad a la muerte, ¿no? Sacan su autoridad, tienen que ver con eso, nos permiten procesar e incluso mirar todo este vacío, toda esta ausencia, la falta de cada quien, desde una red de seguridad en la cual nos permite incluso sentirnos como acompañadas o contenidas, ¿no? Sí. Que eso también hace la lectura, ¿no? Al fin de cuentas. Sí, sí, sí. Y también sentirnos más poderosos de repente, más completos, ¿no? Y con estas falta que de repente tenemos, poder ir recogiendo de los diferentes textos que vamos leyendo, ¿no? Sí, ¿no? Apropiándonoslos, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí es cuando uno entiende que Jung decía esta parte que, perdona ahorita Jung, te voy a parafrasear tremendo porque no me acuerdo la cita textual, ¿no? Pero dice que aquellas personas que hablan con mil voces nos ayudan a pasar la más oscura de las noches, ¿no? Yo creo que se refiere justo a esto, ¿no? De que cuando yo cuento, por ejemplo, una historia que me enseñó mi abuela, no solo estoy contando la historia, también estoy incluyendo esta voz que yo tengo, que he escuchado de mi abuela y de las abuelas de mi abuela. Y por eso es que hay historias como los cuentos de hadas o los mitos y leyendas que tienen este poder tan grande, ¿no? Porque vienen literalmente, como diría Jung, con todas estas mil voces ahí contenidas, ¿no? Muy bien, Marta, pues te voy a leer aquí unos comentarios que nos han dejado. Dice Nadia Tanasescu. Nadia. La lectura es un espacio lúdico, maravilloso y me encanta lo que dices. No, muchas gracias, Nadia. Sí, es que yo creo que y esto es algo que se me había olvidado decir, pero que lo quería decir, lo tenía que anotado desde el principio. Venga, venga. Yo creo que como mi formación de psicología, como psicólogos somos lectores. Y sabemos que hay muchos textos y precisamente nos toca leer uno de los textos más interesantes, que es precisamente el otro, la otra, ¿no? Así es. Y la relación que se va y ese texto que se va escribiendo en conjunto, y bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Ese privilegio. Dice Karime Peñuelas, Marta, qué gusto compartir esta psicocharla contigo. Besos. Ah, no, muchas gracias. Qué Luego gusto. dice Jessica BP, ya, y mi maestra de psicología humanista hace algunos ayeres. Ay, creo que hasta me salió bien agudo. Híjole, hablando de otros textos y eso, otra vida. Para que veas. Otra vida, imagínate. No, oye, qué gusto volvernos a encontrar acá. Para que veas. Pido disculpas por lo que pude haber dicho en esa clase. Y dice Karina Muñiz, está padrísimo. Personalmente creo que leer cuentos infantiles es un refugio también para los adultos, ya sea por recuperar esos susurros tempranos o por, entre comillas, cuidarnos, cierra, de adultos como si fuéramos niños o a nuestro propio niño interno. Sí, ¿no? E incluso yo creo que cuando uno ve, hay libros que ya no tienen, que son, bueno, ahora como que comercialmente les dicen crossover, es como el término comercial, que se han dado cuenta de que son básicamente historias que apelan a cualquier persona sin importar la edad y que pueden permitir una lectura múltiple, ¿no? Que no lo va a recibir lo mismo una niña que una adulta, ¿no? Y sí, de hecho es curioso, luego sería ese todo un tema de la vida secreta de los adultos que leen obras para niños y les da pena, ¿no? Pues cuando salió Harry Potter hicieron la versión para adultos, para que si tú ibas en el metro en Londres no te cabulearan tus compañeros porque venías viendo Harry Potter, hicieron una versión más sobria, así como. Claro. No vayan a pensar que esto es Harry Potter, ¿no? Sí. O el libro del extraño caso del perro a la medianoche. Ah, sí. Que creo, ahorita no me acuerdo del autor, perdón, pero es un gran libro.
Salió simultáneamente en una versión para jóvenes y en una editorial enfocada para adultos. Sacaron las dos versiones, ¿no? Sí, muy bien. Han encontrado esta situación como para encontrarle nicho de mercado a un mismo libro. Uh-huh. Muy bien. Oye, Marta, yo de preguntón, Adelante. hay por ahí bueno, Marta tiene red social, ¿la quieres compartir? Pues sí, estoy en Twitter. En Twitter. Que es Marta RP, con Marta con HRP. La foto es una sardina, entonces. Por favor, no entremos en por qué la sardina, pero. Está bien. Y voy a eso porque ahí en Twitter precisamente es que he visto que estás como promoviendo como que las mujeres escritoras pues se reúnan o hagan algo. ¿Nos quieres platicar de esto? De hecho, bueno, he estado como compartiendo, pero más bien es un proyecto que no es, bueno, no es mío, pero he participado y se me hace muy Sí, bonito sí, y que de seguro tienen página de Facebook también, que es Escritoras y Cuidados, sí. que está Brenda Navarro, está Alejandra M. Vázquez y Gabriela Damián, y que están haciendo todo un trabajo muy interesante sobre escrituras, lo doméstico, lo que implica cuidar y ser cuidada. Entonces, pues, si les interesa más el tema, creo que está interesante ahí seguirlas, ¿no? Muy Sí, bien. me gusta mucho compartir esas cosas. Sí, 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 por eso te pregunto, porque sé que es un tema que te resulta importante. Muy bien. Oye, y pues sabemos que tus libros pueden comprarse en varias plataformas y ahora con en estas cosas pandémicas, supongo que en algunos de estos servicios de entrega inmediata, ¿no? Que te lo llevan al otro día y Sí. estas cuestiones, pero si tú nos quisieras recomendar algún lugar que no sean las grandiosas librerías que ya todos conocemos de Mahatma y el piso que está abajo de la casa y eso ya sabemos estas Sí, ya librerías. sabemos cuáles, ¿no? Exactamente. Pues sí, la verdad yo, por ejemplo, les recomendaría que, bueno, de los libros míos o de otras autoras o autores del Naranjo, que Sí, son editoriales independientes que están haciendo una labor increíble y que ahora están haciendo más, sí, pues creo que este momento sí podrían ayudarles mucho comprándolos directamente con con ellos, ¿no? ellos. Especialmente más allá de mis libros, yo creo que justo, ¿no? Todos estos libros que son de editoriales independientes, checar en cada editorial. Bueno, en Naranjo sí tiene como el servicio de venta y de mensajería y de todo, ¿no? Sí. Y también algunas librerías pequeñas, independientes, están también buscando precisamente vender y entregar a línea, pues sería interesante investigar, ¿no? Cómo va. Ahí en México, aquí en la Ciudad de México está Casa Tomada, que tiene Uh-huh. como una gama muy grande de libros. Tienen libros muy interesantes y más allá de los míos de editoriales independientes. Entonces también les recomiendo checar. Están ahí en Facebook y en Twitter y tienen su página, así Casa Tomada. Pues yo creo que sí es interesante y yo creo que sí es un momento de ver si, pues sí, apoyar justo, ¿no? Como a las librerías pequeñas, a las editoriales independientes, ¿no? Que pues sí está siendo un momento complejo. Sí, yo quiero comentar algo contigo también que a mí me parece terrible, que las librerías ya no se llaman librerías, algunas de ellas, sobre todo estas que toman una cuestión más, si me permiten la palabra corporativa, se Uh llaman -huh. tiendas. Y a mí eso me causa no, o sea, no me gusta el término tienda para una librería, porque a una tienda de libros, y yo lo he hecho, lo confieso, voy, pido el libro, lo pago y me voy. Uh -huh. Y a una librería yo voy a ver qué hay, a ver qué me atrae, qué me gusta, a ojearlos, a ver los espacios que hay, a comentar algo con la persona que me está atendiendo. No sé de qué nos puedes platicar de esto. No, pues a mí sí se me parece muy importante, ¿no? De hecho, también por cierto, hay otra aquí en la Ciudad de México de la Increíble. Perdón que de repente de otros estados de la República se me han ido, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que
Ay, que yo creo que todavía a muchos de nosotros nos tocó ver esto de la librería del barrio o de Sí. la colonia, ¿no? Algunas todavía ahí siguen medio sobreviviendo en la colonia Roma o había una en la Narvarte que hay una buenísima que si les gusta esto de las librerías de Ajá. viejo y de dialogar y de encontrar y hallazgos, la Murciélaga, que está ahí en Cuauhtémoc, en la Narvarte, Sí. es muy interesante, ¿no? Pero justo yo creo que justo no es como decir, ay, no quiero, no se trata de poner el libro aquí idealizado y esto, ¿no? Pero Ajá. sí es cierto que los libros y las librerías son un punto de encuentro. Ya. Y cuando uno empieza con este esquema, ¿no? De corporativo de los libros, pues se da al traste toda esta parte del encuentro y de la charla, ¿no? Yo ahí también incluiría la importancia y todo lo que se está luchando de las bibliotecas públicas, que la biblioteca no es solo este lugar en el cual se almacenan libros, sino que una biblioteca en el sentido más práctico es, bueno, no más práctico, más profundo, es también este punto de encuentro en el cual se van intercambiando saberes, ¿no? Entre, no solo con los libros, sino de las personas que asisten a la librería, a la biblioteca también, ¿no? Y a veces el librero, ¿no? Estas libreras, libreros, especialmente algunos de las librerías de viejos, ¿no? Son verdaderos mediadores o mediadoras de lectura, ¿no? De que se vuelve justo esta parte de guía y de encuentro y de charla y que uno va así por el libro, pero también por la experiencia de lo que significaba comprar un libro y platicar sobre él y tener esta cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de platicar sobre el libro, de una recomendación para una persona que quieres, no sé, así, ¿no? Que sea realmente esta mediación y este personaje, ¿no? Importante en algunas, para las vidas de algunos de nosotros. Muy bien. ¿Algo más, Marta, que quieras decir para terminar nuestra psicocharla, Zenit? No, pues yo fascinada, muchísimas gracias por invitarme, Héctor, por estarme escuchando todos, pues espero no haberme... Eran tantas las cosas que quería compartir que de repente me aceleré, ¿no? Pero bueno, no, pues muchísimas gracias, ¿no? Y pues sí, yo creo que nos toca tiempos de que a veces el cuidar y cuidarnos es justo eso, también saber que a veces es pausar, ¿no? Y respirar. Y elegir igual, ¿no? Elegir qué textos decidimos leer, qué historias decidimos consumir. Y digo, estamos en un tiempo que nos toca más que nada pensar con y reflexionar con, ¿no? Como en colectivo. Sí, así es. Muy bien. Sí, es un tiempo en donde tenemos que reconocer esta comunidad, ¿no? Es Sí. muy importante que podamos sostenernos entre todos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? E ir creando esto que ahora se ha vuelto fundamental, estas redes de apoyo, ¿no? Sí. Hay una ilustradora que a mí me encanta, que yo creo que debe, bueno, es que como yo solo estoy en Twitter, pero debe de estar haciéndolo en Facebook también, que se llama Valeria Gallo, que empezó a hacer estas ilustraciones increíbles de se vale vieras, se vale llorar sin razón, se vale estar todo de malas aunque no sepas por qué. Y empezó justo como hablando justo de esta cuestión del testimonio, que estas ilustraciones que ha hecho Valeria a lo largo de toda esta cuestión de la pandemia han sido muy bonitas porque es esta forma de acompañar, de decir, oigan, pues es que hay que prestar atención a lo que cada uno de nosotros está sintiendo y compartirlo. Sí, 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 ¿no? es No hay muy, una... muy importante estarnos ahí registrando a ver cómo estamos, ¿no? A Sí, ver. exacto, ¿no? Y no hay bueno, que ya muchos de nosotros a veces ya sentimos que lo hemos dicho y nos lo han dicho de muchas formas, pero pues como en todo en la vida, no hay una sola forma de pasar por esta pandemia, ¿no? Que tú lo decías, Héctor, son como millones, como cada persona casi, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación para estar acá en las No, pues, charlas en Café Psicológico. Muchas gracias, Marta no, Héctor, Silva qué Palacio. gusto. Un gustazo, Marta. ¿Eh? No, gracias. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.